Hola, bienvenidos nuevamente al canal MathMecum. El día de hoy desarrollamos una sesión taller sobre la temática antiderivadas. Este es un video más de la secuencia de videos disponibles en el canal donde se discute la teoría de antiderivadas y cómo resolver alguna secuencia de ejercicios. El texto guía que seguimos es el libro de cálculo de una variable del profesor James Stewart. Concretamente me refiero a la séptima edición. En la sección 4.9 ustedes van a encontrar desarrollada la teoría. El día de hoy vamos a resolver un problema o un ejercicio similar al que aparece en la página 348 del libro. Ejercicio número 11. Con lo que vamos a desarrollar en este video taller, usted quedará en capacidad de resolver el ejercicio mencionado. Para la solución del ejercicio vamos a hacer uso de las propiedades discutidas hasta la fecha, que están resumidas aquí en la tabla que pueden apreciar en la pantalla. En los videos anteriores que corresponden a esta temática, a la sección 4.9, ya me he referido con bastante profundidad al respecto de estas propiedades que describen la linealidad de la operación antiderivada o del proceso de antiderivación. Les recomiendo visitar el canal, el video correspondiente, que es el ejercicio número 3 de la página 347. Sin embargo, por completitud voy a mencionar un poco el significado de las propiedades que están en esta tabla en los dos primeros renglones. Recuerden que la tabla la leemos de izquierda a derecha. En la operación antiderivada, la información que recibo está en el lado izquierdo de la tabla, es decir, esta es la información que yo tengo y en la columna derecha está la respuesta que voy a obtener cuando realice el proceso de antiderivación. Entonces, se observan el primer renglón. El primer renglón lo que dice es que para calcular la antiderivada particular o para obtener una antiderivada de una función multiplicada por una constante, lo que hacemos es obtener primero la antiderivada de la función y el resultado multiplicarlo por la constante c. Es decir, la constante c permanece invariable, no se afecta en el proceso de antiderivación. Recuerden que la letra mayúscula representa la antiderivada de la función. En ese sentido, esta identidad que está aquí hay que leerse de la siguiente forma. F mayúscula es una antiderivada de la función f minúscula siempre que la derivada de f mayúscula coincide con la función que me están dando. Entonces, el primer renglón habría que leerlo de la siguiente forma. Una antiderivada del producto de un escalar por la función es el producto escalar del escalar por la antiderivada de la función. Al final del primer video de esta secuencia, explico cuál es el significado de esta operación, que en últimas es la linealidad del proceso de antiderivación. Sin embargo, aquí voy a mencionar brevemente que el orden de las operaciones que realizamos en este procedimiento se invierte. Por ejemplo, aquí la primera operación que se hace es multiplicación por escalar por la función f. Sin embargo, aquí la primera operación que se hace es la antiderivación y después multiplicar por el escalar c. Es decir, la multiplicación por escalar en la columna de la izquierda, en todas las operaciones de esta columna, la multiplicación por escalar precede al proceso de antiderivación. Es decir, primero queremos hacer este producto y a ese producto calcular la antiderivada. Y observen que para obtener el resultado o la respuesta, lo primero que hacemos es antiderivar, que es obtener esta f, y después multiplicar por el escalar c. Es decir, el orden en el que se realizan las operaciones se invierte.
De forma análoga tenemos para la suma o la resta, en el segundo renglón, la siguiente propiedad. Obtenemos la suma o la resta de una función y al aplicar el proceso de antiderivación, ¿qué obtenemos? Del proceso de antiderivación obtenemos que primero hay que calcular la antiderivada de f, que es f mayúscula, después la antiderivada de g, que es g mayúscula, y a ese proceso y a ese resultado hacer la suma. Entonces, como pueden ver, en esta suma de estas funciones con mayúscula, lo primero que hacemos es antiderivar y después sumar. En la izquierda, primero sumamos y después, para obtener la columna de la derecha, hacemos antiderivación. Entonces, leyendo el significado de los renglones en la tabla, vemos que en la izquierda primero hacemos estas operaciones, por ejemplo esta, luego calculamos la antiderivada, que la fórmula me dice que es esta expresión, y ese va a ser el resultado, ¿ok? Entonces los dos primeros renglones representan las propiedades de linealidad del proceso de antiderivar. Bien, nuevamente lo remito al video correspondiente. En el tercer renglón vemos la fórmula para calcular la antiderivada de una función escrita de esta forma. Aquí en los primeros videos hablamos de x a la n, pero según la teoría, esta fórmula también es válida para cualquier potencia que no sea entera, es decir, el exponente al cual está elevado la variable x puede ser cualquier número real. Es por eso que aquí aparece descrita no como x a la n, sino como x a la alfa, donde alfa debe ser un número diferente de 1, de menos 1. Recuerden que para menos 1 la antiderivada es la función logaritmo. Por eso la fórmula aplica solamente para los exponentes diferentes de menos 1. Si tenemos x a la alfa, sabemos que la antiderivada o una antiderivada particular está dada por x a la alfa más 1 dividido alfa más 1. Vamos a ver entonces cómo podemos usar esta información que aparece compilada en esta tabla para resolver este ejercicio. Concretamente lo que queremos encontrar es la antiderivada más general de esta función dada o en su defecto todas las antiderivadas de la función f. Entonces para eso vamos a proceder como lo hemos hecho en los videos anteriores o en las sesiones de taller anterior. Primero vamos a calcular una antiderivada particular de esta función, después una antiderivada particular de esta función y usamos la propiedad para la suma o para la resta. Es decir, vamos a descomponer esta función en expresiones más simples y a cada una de ellas le vamos a calcular una antiderivada particular. Es decir, empezamos con esta raíz cúbica y obtenemos su correspondiente antiderivada o una antiderivada. Concretamente vamos a proceder de la siguiente forma: a usar esta fórmula que aparece en el tercer renglón, esta que está aquí, donde estas expresiones se van a reescribir en forma apropiada para obtener la expresión de la fórmula, es decir, como potencias de x. Entonces primero veamos por qué una antiderivada de x a la f es x a la alfa más 1 sobre alfa más 1. Bueno, eso tiene que ver con que al derivar una potencia de x con respecto a x, el exponente x más 1, este que está aquí, que aparece como exponente, pues al derivar esta función con respecto a x, va a bajar a multiplicar y entonces va a cancelar alfa más 1 que no aparece en esta expresión. Como el alfa más 1 queda multiplicando, entonces dividimos acá originalmente por alfa más 1 para que se dé la cancelación del coeficiente. Entonces lo que vamos a tener es algo de este estilo. Alfa más 1 multiplica, se va a cancelar con el denominador, que también es alfa más 1, esa división me va a dar 1, y el exponente sabemos que pierde una unidad, que es lo que visualizamos acá. Y voy a obtener entonces
x a la alfa como respuesta, que es la función original x a la alfa. Es decir, esta expresión que está aquí, esta función, es una antiderivada de la función x a la alfa, porque al derivarla obtengo x a la alfa, que es una forma válida también para cualquier alfa que pertenece a los números reales. Obviamente sabemos que alfa debe ser diferente de menos 1. Alfa es un número real con esta condición que tenemos acá. ¿Ok? Bueno, entonces de esa forma ya vemos que la fórmula que necesitamos es la que aparece en este renglón de la tabla. Ahora lo que procede es reescribir cada una de estas expresiones que están aquí en términos de x a la alfa. La pregunta es aquí, ¿cuál es el valor de alfa correspondiente cuando comparo esta raíz cúbica con x a la alfa? Bueno, aquí un manejo algebraico básico nos permite ver que si alfa es un tercio, entonces la raíz cúbica de x, que es la expresión que está acá, pues es x elevado a la 1/3. Por eso alfa es igual a 1/3. Entonces podemos usar la fórmula de la tabla para calcular una antiderivada de esta expresión cuando usamos esta equivalencia. ¿Sí? Para la segunda expresión de la función, que es la que está aquí, 2 sobre la raíz cuadrada de x, vamos a tener alfa igual a menos 1/2. ¿Por qué? Porque 1 sobre raíz de x lo podemos expresar como 1 sobre x a la 1/2, que es la raíz cuadrada de x, siguiendo la misma manipulación que hemos hecho para la raíz cúbica de x. En ese caso tendríamos es x elevado a la 1/2. Entonces 1 sobre raíz de x es 1 sobre x a la 1/2, que es el recíproco multiplicativo de x a la 1/2, es decir, x a la menos 1/2. Recuerden que cuando tengo x a un exponente en el denominador, como está aquí, ese número lo puedo subir al numerador cambiándole el signo, como x a la menos 1/2. O lo podemos ver como recíprocos multiplicativos. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, teniendo en cuenta que puedo usar alfa igual a 1/3 y alfa igual a menos 1/2, voy a poder encontrar una antiderivada particular de esta expresión, encontrando primero antiderivadas particulares de cada una de las expresiones que conforman la resta. Y después entonces procedo a obtener la antiderivada general sumándole una constante, como lo hemos hecho siempre en las sesiones anteriores. Entonces, fíjense que encontrar una antiderivada, observen que obtener una antiderivada particular de esta expresión es obtener una antiderivada de esta función cuando reescribimos el primer término como x a la 1/3 y el segundo término como 2 por x a la menos 1/2.